que seas tú, Espíritu Santo, el que nos enseñes en esta tarde. Si vos no nos enseñás, en vano es todo el tiempo que podamos invertir compartiendo este tiempo, pero si tu Espíritu es el que nos guía, si es tu Espíritu el que nos trae revelación, Señor, es un tiempo bien aprovechado. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo lo que vayamos a compartir en esta tarde, y que tú puedas enseñarnos y afirmar tu palabra en nuestro corazón, y más como lo que vamos a compartir esta tarde, que es conociendo a un Dios sobrenatural. Más que nunca necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos enseñe en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que arrancamos. Hoy seguimos la clase anterior. Estuvimos hablando sobre las realidades de la nueva naturaleza. Hablamos de los atributos de Dios, de su naturaleza, de que Dios era una persona, del carácter, de la voluntad de Dios. Hablamos también acerca de lo que hizo Dios, de sus intereses. Habíamos hablado también de personas que conocen a Dios y personas que no conocían a Dios. Y habíamos hablado del caso de Job, de Sansón, del hijo pródigo, y también de los propósitos de Dios para su creación, qué es lo que Dios nos dio cuando nos creó, y qué es lo que perdimos también a causa del pecado. Hablamos también acerca de la justicia de Dios, qué es ser justicia y qué es lo que no era. Y hoy quiero avanzar sobre un concepto, sobre una idea acerca de nuestro Dios, porque nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, ¿sí? Un Dios que está sobre los límites de la naturaleza, por sobre nuestros conocimientos. Y muchas veces el ser humano ha tratado de poder entender al Creador, a nuestro Dios, por medio del intelecto, por medio de nuestra inteligencia. Pero hoy vamos a aprender cómo podemos conocer a este Dios sobrenatural, conocer acerca de esos atributos y virtudes que tiene nuestro Dios. Y necesitamos indudablemente del Espíritu Santo para poder comprender lo maravilloso y lo sobrenatural que es nuestro Dios. ¿Quién es Dios? Dios es un ser espiritual. Repasando un poquito lo que vimos en la clase anterior, es eterno, inmutable, con atributos, habilidades sobrenaturales. Habíamos dicho que era un Dios de amor, un Dios justo, soberano, omnipresente, omnisciente, que era su voluntad, que nadie se pierda, que todos puedan llegar a conocerlo. Sabemos que era su voluntad también de enviar a su Hijo, de tener una comunión íntima con nosotros. Y hablan todo de su naturaleza, de su carácter, de su personalidad. Encontramos muchos nombres que hacen referencias también a Dios. En la palabra de Dios hay más de 300 referencias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en una de las clases anteriores que los judíos, el pueblo de Israel, en los primeros tiempos, después que se dieron los 10 mandamientos, no querían ni siquiera pronunciar el nombre de Jehová para no violar el mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano? Entonces habían llegado al límite de ni siquiera nombrarlo, ¿no? Y muchas veces ese temor y ese respeto por el nombre de Dios se fue perdiendo a través del tiempo. Hay una familiaridad muy grande a veces con Dios, y escuchamos hablar sin ningún reparo usar el nombre de Dios, ¿no? Por ahí en las películas, en comentarios, la gente simplemente dice, oh, Dios mío. Me encantan los documentales de Discovery, que cuando ven algo extraordinario dicen, ay, Dios mío, y vos sabés que la persona esa, por ahí hablan de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver, pero lo usan simplemente como una muletilla. Pero cuando hablamos de nuestro Dios necesitamos tener la revelación de parte de Dios, y para eso necesitamos que tener una percepción espiritual. Cuando hablamos de revelación, hablamos de una palabra que viene del griego de apocalupto, que significa remover el velo para exponer lo que estaba escondido o en secreto, ¿sí? Teníamos algo que nos tapaba, ¿sí? Acá está mi mano, no me ven, y sacamos lo que nos estaba tapando para que podamos ver las cosas como en realidad son. A eso se refiere simplemente la palabra revelación, para poder percibir y ver las cosas que son. Y, las cosas como son. Y necesitamos entender que
que la palabra de Dios, que las cosas que vienen de parte de Dios no son cosas que la podemos entender con nuestra mentalidad, con nuestro razonamiento, con nuestra lógica, sino necesitamos necesariamente de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos también conversado que cuando el hombre estaba en comunión íntima con Dios, había una relación Adán y Eva, pero cuando pecaron, la manera de poder contactarse o tener la habilidad de conectarse con el mundo espiritual era a través de la fe. Y en 1 Corintios capítulo 2, versos del 9 al 11, nos dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, ¿sí? Todo lo mira, lo examina, aún lo profundo de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y por eso es tan importante y es fundamental que podamos tener una relación personal, una relación íntima con el Espíritu Santo, que Él es nuestro auxiliador, que Él nos revele las cosas que están en el corazón de papá. ¿Qué sucedió al principio de la creación? Estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal en medio del Edén. Dios le dijo que no lo comieran. El hombre comió, sí, pecó, desobedeció. Y esa revelación, y sustituyeron la revelación que tenían directa de Dios por el conocimiento mental y el sentido común. Y al pecar, el tiempo, el espacio, la materia vinieron a ser nuestra realidad. El pecado le quitó esa capacidad de ver el mundo espiritual, de interactuar directamente con Dios, porque nos separó de ese ser espiritual que es Dios. Nos dio la fe para que saliera ese mundo, o sea, podríamos entrar a ese mundo espiritual otra vez por medio de la fe. La sabiduría de Dios, cuando hablamos de sabiduría, hablamos de un conocimiento aplicado para algo, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero no sabe cómo aplicarlo o hacerlo en forma correcta. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a nosotros, los escogidos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, en nosotros. Jesús comparte su sabiduría y secretos a través de la revelación de la cruz. Nuestros sentidos o la facultad intelectual están excluidos de recibir esta sabiduría o conocimiento revelado. Entendamos bien que Dios no quiere que no ocupemos nuestro razonamiento, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, pero hay ciertas cosas que necesariamente necesitamos entenderlas y comprenderlas a través de la revelación que viene del Espíritu Santo. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente y para eso necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos que Dios nos muestre. Quizás cuando al primer momento antes de conocer a Cristo, cuando vos te hablaban de que tenés que aceptarlo como tu Señor y Salvador, que tenés que entregar tu vida, que tenés que confesar, que te ibas, que por la causa del pecado estábamos condenados a muerte, nos parecía simplemente una fábula, un cuento, algo interesante, pero que no se aplicaba a mí. Cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos mostró nuestros errores, nos mostró nuestra realidad, nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos dimos cuenta, porque el Espíritu Santo en primer lugar abrió nuestro corazón y nos dimos cuenta que necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia, necesitamos de su perdón, y ahí tuvimos la revelación. Esa primera revelación, eso primero que Dios hizo en nuestra vida es mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos de Él. Y esa fue la primera revelación. Cuando hablamos de revelación no hablamos de algo místico, de algo, simplemente es que Dios nos abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver, vamos a percibir las cosas que son de su espíritu. Hay 4 verdades que solo se conocen por revelación. Una es la naturaleza de Dios, otra es la naturaleza del hombre, que somos pecadores, otra el origen de Dios, que Dios fue el que nos creó, y el origen de la vida, que Dios también fue el que nos dio la vida. Hoy hay muchas teorías dando vueltas ya hace varios años acerca del origen del hombre, cómo fue la creación. Algunos tratan de explicarla y acomodarla a la palabra de Dios, pero más allá de todas las teorías, sabemos que fue Dios el que nos creó, sabemos que fue Dios el que nos dio la vida, sabemos que somos creados a imagen y a semejanza de Dios. Y el conocimiento natural y científico que se valen de procesos mentales, de recolección de datos, de pruebas en laboratorios, de hipótesis, de un procedimiento científico. Hay muchas cosas
que científicamente no se pueden comprobar, pero no por eso no quiere decir que no sean reales. Por eso el origen de la vida, de la naturaleza y de Dios hoy está muy cuestionado, porque la gente no tiene esa revelación y el corazón de las personas de nuestra sociedad se ha ido endureciendo con respecto a nuestro Dios. Y eso no es algo para sorprender, no simplemente es algo que ya la palabra de Dios nos había anticipado, que en los últimos tiempos habría muchos hombres y mujeres que se amarían o estaban ensimismados, estaban preocupados solamente por ellas mismas y no estaban preocupados por buscar algo más. Pero pese a ello, fíjense la necesidad que tenemos como seres humanos y como sociedad de buscar cosas sobrenaturales. Por algo la gente usa y está tan pendiente a veces de las cábalas, de los horóscopos, de algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones que nada tienen que ver con Dios, pero porque el hombre en sí tiene esa necesidad de buscar algo superior, de buscar algo más de la naturaleza y de querer interactuar con las cosas espirituales. Por eso también está muy de moda hoy también todo lo que es la parte de la meditación, de buscar un Dios, o que todos tenemos muchos dioses, y hay toda una mezcolanza, no vamos a entrar a hablar porque no vamos, yo también me voy a mezclar mucho, pero la gente está buscando algo superior, algo mayor. Y muchas veces ese Dios no solamente son, eh, son brujerías o cosas extrañas, sino a veces simplemente el hecho del hombre de confiar en su inteligencia, en el avance de la ciencia y de la tecnología. El hombre confía en que no necesita a Dios y puedo resolver mis cosas. Quizás algunos que sean medio fanáticos de las películas de ciencia ficción o de ataques de alienígenas y todo lo demás, cuando atacan a Estados Unidos, siempre fíjense que Estados Unidos, con sus recursos y tecnología y la capacidad del hombre, siempre vence a todos, ¿no? Y esa es la idea de que el ser humano puede, no importa lo que venga por delante, en su fuerza e inteligencia siempre va a poder superar las cosas, ¿no? Y esa misma idea se nos ha ido metiendo en nuestra vida, que no necesitamos de Dios, simplemente con capacidad, con inteligencia, con recursos, nosotros podemos alcanzar y hacer todas las cosas y no necesitamos de Dios, pero bien sabemos que eso no es así. Esto ha destruido la fe de muchas personas y que han sido entrenados para reconocer y aceptar solo aquello que pueden ver, sentir o explicar por medio del intelecto. Pero nuestro Dios, la única manera de poder conocerlo es a través de una relación con su Espíritu Santo. ¿Quién inicia la revelación de Dios al ser humano y cómo se revela Dios a nosotros? En Mateo capítulo 16, 17, Pedro habla con Jesús y Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Ya había pasado un tiempo y Jesús le dice, ¿quién piensa que soy yo? ¿No? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, wow, eso no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios escoge revelárselo. Si no fuera así, nunca nosotros podríamos llegar a conocer. Por eso necesitamos de ese Espíritu Santo. Necesitamos de nuestra fe, no tanto de nuestra inteligencia natural. Necesitamos conocerlo, tener temor de Él. Y cuatro cositas esenciales para poder conocer a este Dios natural. En primer lugar, es nuestra fe, nuestro carácter, un hambre por conocerlo y tener temor de Dios. No miedo, sino un respeto acerca de quién es, reconocerlo. Nuestra fe será más fuerte en las áreas en las que tengamos más conocimiento revelado de Dios y será más débil en las áreas que tengamos menos revelación. Es importante tener fe, es importante vivir en el Espíritu Santo, pero también es importante poder aprender lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de diferentes cosas. Por eso Jesús dice que esto escondió los misterios del reino de los religiosos de su tiempo. Me sorprende mucho que los contemporáneos de Jesús, los religiosos, eran personas muy preparadas intelectualmente, con mucho conocimiento, pero ese mismo Jesús que estaba profetizado en las Escrituras, que tanto sabían, que tanto conocían, se le estaba delante de sus ojos y ellos le dijeron que él era, algunos que era un profeta, que era un blasfemo, que era una persona que era un mentiroso.
y no pudieron reconocer a Jesucristo, al que ellos tanto sabían y estaban esperando. Jesús pasó delante de sus narices y ellos no lo vieron. Y aún dijeron que los milagros que hacía Jesús era por el poder de Satanás y no porque provenía de Dios, porque obviamente si admitían que venían de Dios, tenían que seguirlo a él, decir, wow, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a mí a veces me entra mucho temor de quizás pensar de que Dios está pasando delante mío y yo quizás cegado en mis actividades, quizás cegado por mis conocimientos, no me doy cuenta dónde está Dios. Por eso el simple hecho de conocer la palabra de Dios, el simple hecho de tener un conocimiento acabado de interpretación de la Escritura, que es muy bueno, no nos garantiza que tengamos una revelación acerca de quién es Dios y tener una experiencia personal con Él. Por eso siempre vuelvo y me vuelve a la memoria a los religiosos de los tiempos de Jesús y es mi oración, Señor, que no me convierta yo en un religioso que por creerme que me la sé toda, no me doy cuenta que me estoy encontrando cara a cara con vos y las cosas que todavía necesito que vos cambies en mi vida, en el ámbito natural y el ámbito sobrenatural, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. En el ámbito natural operan bajo las leyes del tiempo, del espacio, de la materia, la cual accedemos a través de nuestros sentidos, de la vista, del oír, del tacto, del sentir, pero lo sobrenatural es algo invisible, eterno y es mucho más real y más tangible quizás de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Y este ámbito se accede por medio de la fe. El movimiento, el actuar de Satanás en este mundo es muy visible cuando empezamos a darnos cuenta y cuando empezamos a tener la revelación de parte de Dios y el discernimiento de parte de Dios. A Satanás no le interesa que nosotros le estemos identificando, ahí está, ahí está, ahí está haciendo las cosas, sino que él, dice la palabra de Dios, él viene como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón? Viene agazapado, oculto, no quiere que nadie lo vea, que nadie se dé cuenta dónde él está, qué es lo que está haciendo o lo que va a hacer. Y Satanás eso es lo que pretende, que nosotros no tengamos ese discernimiento ni nos demos cuenta. Mientras menos nos demos cuenta donde él está haciendo sus maquinaciones, mejor. Y sabemos que Satanás no vino para hacernos prósperos, no vino para sanarnos, sino él vino para matar y destruir. Y eso es lo que está buscando. Y mientras menos nos demos cuenta de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, para él se cumple su plan. Por eso es necesario que Dios nos abra los ojos, nos abra nuestro entendimiento para que nos podamos discernir dónde Satanás se está metiendo. Satanás se está metiendo en la familia, Satanás se está metiendo en los matrimonios, en la estructura, cómo Dios pensó el matrimonio y cómo hoy se ha ido transgiversando esa imagen de Dios, de un hombre y una mujer, de la sexualidad, y a lo que antes se llamaba bueno y se le llama malo, y más cuando uno ve nuestra Argentina, ¿no? A mí me impacta mucho el lenguaje inclusivo del femenino, masculino y ahora del otro género que no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? De que los todas, todos, todas y todes, ¿sí? O el toddy, como la marca del chocolate, pero sabemos bien que Dios creó al hombre y a la mujer esa es la figura, y Satanás, yo realmente tengo que admitir qué hábil que ha sido para meterse y cambiar y transgiversar. Lo hablan de modernidad, lo disfrazan de avances, de evolución, pero sabemos bien que a la luz de la palabra de Dios, el fin de todo eso va a ser la perdición de nuestra sociedad, de nosotros como seres humanos en algún momento. Dios va a juzgar eso y oremos para que Dios nos dé discernimiento. Sabemos que son los últimos tiempos, quizás Jesús venga pronto, son cosas que van a pasar, son cosas que ya estaban predestinadas a que ocurrieran, entonces no nos deben sorprender, simplemente confirmar que lo que dice la palabra de Dios es verdad. También sabemos que el ámbito natural, el ámbito sobrenatural funciona de otra manera, no funciona como el mundo natural, ¿sí? También tiene sus principios. Y existen dos fuentes de poder sobrenatural. Uno es Dios y otro es Satanás.
Mas el poder sobrenatural que no procede de Dios, ¿de quién procede? ¿Sí? Viene de Satanás. O sea, hay una lucha muy clara entre Dios y Satanás. Sabemos que Dios ya venció, que Dios ya triunfó, que la guerra está ganada por Dios. Simplemente estamos en el proceso de capitulación del reino de Satanás, porque ya está perdido, está haciendo, como decimos, los últimos manotazos de ahogado, y a quien más pueda lastimar, a quien más, cuantas más personas pueda llevarse él para su reino, para la muerte, mejor. Por eso debemos mantenernos atentos y a no ser engañados por él. La revelación y la fe nos llevan más allá de la dimensión natural. Y en primera, que encuentre, por eso la revelación. Y ahora me gustaría que vamos en el módulo 3, después vamos a desarrollarlo en amplitud, pero ¿qué es un milagro? En resumen, un milagro es la intervención sobrenatural de Dios que interrumpe el curso normal de la vida, de la vida natural, ¿sí? Si se está, en el caso de Jesús, por ejemplo, cuando estaba con sus discípulos en medio de una tormenta, lo natural era que la tormenta se desarrolle, que ellos sufrieran la tormenta, pero lo que hizo Jesús fue detener la tormenta. Se interrumpió ese proceso o ese curso normal de las cosas. Cuando alguna persona está enferma, el curso normal de la enfermedad quizás sea la muerte. Entonces, cuando hay un milagro, Dios interrumpe ese proceso natural de muerte. Eso tiene que ver con la intervención sobrenatural, ¿sí? Cuando Dios altera el curso normal de las cosas, de acuerdo a los principios y leyes naturales que hay. Por eso hablamos de milagro, intervención divina de Dios en el curso de las cosas. Y en el Antiguo Testamento vemos muchas manifestaciones sobrenaturales del Antiguo Testamento. Por ahí los padres que tengan a los chicos en Warriors, o ahora justamente están estudiando las 10 plagas, ¿no? Y ahí vemos cosas sobrenaturales que ocurrieron. Y hay una historia muy particular en Josué capítulo 10, verso 12 al 13. Dice, entonces Josué dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Estaban en una guerra y necesitaban más tiempos. Y Josué dijo, bueno, para ahí, luna, para ahí, sol, no te muevas. Sabemos que los que giran alrededor del sol es la tierra, no es el sol que gira, ¿no? Desde la perspectiva de Josué, veía que se movía el sol, no que era la tierra, pero él ordenó en el nombre, ordenó que se detuvieran y se detuvo eso. Inclusive ahí, la otra vez estaba leyendo que hay cuando los científicos se pusieron a estudiar los tiempos, los movimientos de los astros, hay como un periodo donde hay algo que no les encuadra bien, y muchas veces lo asocian con este episodio de Josué, ¿no? Que el sol se detuvo y la luna. Y eso fue lo que pasó en ese momento, algo sobrenatural. Después vamos a ver muchas cosas desde Génesis 1:1, cuando Dios creó el cielo y la tierra, vio que todo estaba desordenado, lo ordenó, creó al hombre, a la mujer, la naturaleza, separó el agua, un montón de cosas increíbles que Dios fue haciendo, y encontramos muchos hechos portentosos en la palabra de Dios. Uno de ellos podemos ver ya en la Torre de Babel. Se cree que estaba cerca de lo que hoy es la ciudad de Bagdad, creo que unos 70, 100 kilómetros más o menos cerca de Bagdad. Dicen que encontraron la estructura donde estaba la famosa Torre de Babel. Destruyó Sodoma y Gomorra con fuego del cielo, eso lo encontramos en Génesis. Salvó a Moisés de la matanza de los primogénitos en la plaga de los egipcios, en las 10 plagas que hubieron. Solamente los hijos de los egipcios, los primogénitos, fueron muertos y no los israelitas. También en una de las plagas de los ganados pasó lo mismo, solamente el ganado de los egipcios murió, el de los israelitas no le pasó absolutamente nada. No tiene mucha lógica, estaban más o menos en el mismo lugar físico, no tiene, el ámbito geográfico no tiene mucha lógica, ¿no? Mucho razonamiento, pero ahí vemos la mano sobrenatural de nuestro Dios. Hizo arder la zarza en medio del desierto, que teóricamente se consumía en un segundo, siguió ardiendo, convirtió la vara de Aarón en serpiente, el agua en sangre,
envió la plaga de ranas, piojos, muertes, langostas, tinieblas, abrió el mar rojo y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, hizo caer maná del cielo, envió codornices, sacó agua de la roca, derribó los muros de Jericó. Esa historia a mí siempre me apasionó, ¿no? Dan vuelta, vuelta, gritan y caen los muros, no tiene mucha lógica, no mucho razonamiento, es solamente la mano poderosa de nuestro Dios. Le dio a Abraham y a su mujer estéril, aún siendo viejos, ya un hijo. Usó a David, un joven pastor, para matar a un gigante. Alimentó a una viuda multiplicando el aceite de harina, haciendo que esto nunca se acabaran. Hizo hablar a un asno, así que consumió con fuego el sacrificio de Elías en el monte Carmelo, cuando estaban los sacerdotes de Baruch, que eran sacerdotes del pueblo, que adoraban falsos dioses y que querían ver quién era el verdadero Dios. Le tiraron un montón de cosas para quemar. Los sacerdotes dieron vuelta, vuelta, gritaban, se cortaban y no pasó nada. Y Elías oró y fuego cayó y en un instante se consumió el sacrificio. Vemos algo poderoso. Sanó a la mal de lepra con solo lavarse en el río Jordán, que era un río que, por lo que se sabe, no era muy de los más cristalinos de su época, y allí se sanó, resucitó un muerto al tocar los huesos del profeta Eliseo, y vemos el mayor milagro que fue el enviar a Jesucristo para que Él nos tomara la forma de hombre y pudiera salvarnos. Tantos milagros encontramos en el Antiguo Testamento, hechos sobrenaturales de Dios, que no tienen una explicación lógica. Quizás el hombre a través del tiempo ha tratado de buscar una explicación de lo que pasó, pero simplemente Dios produjo esos hechos. Y el Dios sobrenatural se reveló a nosotros a través de Jesús. Es el milagro más extraordinario de todos, que Jesús, siendo hijo de Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros, como otro hombre se hizo siervo, vino a servirnos, a darnos el ejemplo, a mostrarnos cómo llevar una vida de santidad, cómo extender el reino, cómo predicar, cómo ser violento en el reino, para extender el reino de Dios sobre la tierra. Él nos amó de tal manera, con tanta pasión, con tanto amor, con tanto entusiasmo, que se entregó en sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también en el Nuevo Testamento vamos a encontrar varios milagros que demuestran a ese Dios poderoso, a ese Dios que hace cosas extraordinarias. Sabemos que la magia, el ocultismo, el satanismo, todo eso busca cegarnos y dejarnos dentro del mundo natural, pero nosotros vamos a experimentar de ese amor sobrenatural de Dios cuando le damos lugar a ese espíritu, al Espíritu Santo. Y algunos de los milagros que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, uno de los primeros que encontramos es cuando convirtió el agua en vino en la boda de Canaán, sanó a 10 leprosos, a un paralítico, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro, al ciego Bartimeo, liberó a la hija endemoniada de una mujer sirofenicia, sanó a un sordomudo, liberó al endemoniado gadareno que tenía legiones de demonios, que los mandó, se acuerdan la historia, a un grupo de cerdos que terminó precipitándose por un acantilado. Le dio vista a un ciego de nacimiento, enderezó la espalda de una mujer encorvada, resucitó a la hija de una viuda, resucitó a Lázaro después de 5 días de estar muerto. Ya la gente ya estaba desesperada, o ya resignada, ¿no? Que no había más nada para hacer. Jesús luego, 5 días ya asegurándose que estaba bien muerto, vino y lo resucitó a Lázaro, y eso fue algo que se dio a conocer mucho. Multiplicó 5 panes y 2 peces, alimentando a 5.000 personas. La capacidad de Dios de ser un Dios de proveedor, un Dios de multiplicación en lo poco que nosotros podemos poner en sus manos. Él lo multiplica. Caminó sobre las aguas, hizo aparecer el dinero en la boca de un pez. Esa historia también a mí me sorprende, ¿no? Estaban llegando a un pueblo donde tenían que pagar un impuesto y no tenían dinero, y le dicen, andá, tirá una línea y el primer pez que saques vas a encontrar
una moneda. Eso tiene que ser algo sobrenatural. No hay forma, el que es pescador, ¿cómo vas a saber cuál es el pescado que tiene la moneda, ¿no? Y más si uno por ahí tira una línea o pesca con una red, no hay forma, ¿no? No hay manera. Tiene que ser algo sobrenatural. Maldijo una higuera y se secó de inmediato. Murió. Después vemos la historia también de la pesca milagrosa, que los discípulos habían vuelto a pescar, habían tratado de pescar durante toda la noche y no habían sacado nada. Jesús dice, vayan, tiren de vuelta la red. Y ellos obedecieron a la palabra de Dios y sacaron una cantidad increíble de pescados que aún las barcas se hundían. Y después de morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, Él resucitó y Él vive, y ese es nuestro triunfo sobre la muerte. Porque Jesús vive, nosotros también viviremos, porque Él pagó el precio que nos correspondía a nosotros, que era por nuestros pecados, y nos envió a su Espíritu Santo. La Biblia está plagada de milagros, la vida está plagada de cosas tremendas que alteran el curso natural de la historia, el curso natural de los acontecimientos. Ese es nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios que diseñó todo, un Dios que lo pensó, que lo creó y sabe cómo funciona y puede intervenir cuando quiere, de la manera que Él quiere en las cosas. Ese es mi Dios, un Dios sobrenatural. Y cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, desde las primeras páginas, cuando vemos que habían dicho que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles es un continuo devenir de milagros, de cosas extraordinarias y sobrenaturales. No vas a encontrar prácticamente un capítulo en Hechos en que no haya algo, una manifestación o alguna intervención divina en algún acontecimiento, ya sea con revelación, con sanidad, con algo. En la historia de Pablo también es una historia llena de la intervención, de revelación de parte de Dios. Y hoy por hoy yo te desafío a que vos puedas tener el hecho de Griselda, el hecho de Lucas, de Eliseo, de Diego, de María, los hechos de Martín. Si nosotros podamos escribir esos mismos hechos como lo hicieron los apóstoles, también nosotros hoy podamos escribir también los hechos de la iglesia de Dios de Posadas. Ese es nuestro Dios, no tiene que ver con nuestra, con lo que Dios, con quién somos nosotros, sino con quién es Él, y Él quiere hacerlo a través de nuestra vida. ¿Qué dijo el apóstol Pablo acerca del conocimiento griego y la filosofía? Pablo, que era una persona muy preparada, que había estudiado en los mejores institutos bíblicos de su época, con los mejores maestros, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Se refería a la gente que estaba más formada en su época, de los intelectuales de su época, de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Filosofía quiere decir, en resumen, ¿sí? Amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Aquellos que quizás estudiáramos algo de filosofía, a mí me dolía la cabeza. Yo tenía una profesora que era media, como que le fallaba un poco, ¿no? Todos los que estudian filosofía a veces parece que tienen, ¿no? Vuelan bastante, ¿no? Pero Pablo enseña que la sabiduría y la filosofía humana no pueden entender ni explicar ni manifestar el poder sobrenatural de Dios para predicar el Evangelio. Cuando las personas no tienen revelación divina, se basan en ese conocimiento natural o mental que muchas veces simplemente lo que busca es desacreditar la fe, dejar sin valor esa fe. Porque la palabra de la cruz, escribió en Corintios, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 1, versos 18 al 21. Y eso tiene que ver, ¿no?
con que muchas veces cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, nos damos cuenta de quizás de cómo éramos antes y cómo somos ahora, cuáles son los principios y verdades que encontramos en la palabra de Dios que no se ajustan a lo que marca nuestra sociedad, nuestro mundo. Hoy necesitamos del Espíritu Santo. Es locura lo que se pierde. Muchas veces quizás te digan, che, pero a vos te lavaron la cabeza, hay algo que te está fallando. Me parece que en esa iglesia te están queriendo lavar la cabeza. Y la verdad que sí, yo quiero que el Espíritu Santo, no la iglesia, no un pastor, sino el Espíritu Santo, transforme mi manera de pensar, transforme mi manera de vivir, para que pueda conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, cuál es el plan de Dios para mí. Yo no sigo a una iglesia, yo no sigo a un pastor, yo sigo a un Dios vivo y yo me rijo por la revelación que viene de Papá Dios a través de su palabra, que es la primera revelación más segura que tenemos, y en segundo lugar a través de lo que el Espíritu Santo nos vaya hablando a cada uno de nosotros, que nunca va a estar contradiciendo a lo que dice la palabra de Dios, no va a estar en contra de lo que está en la palabra de Dios. Pero sabemos que te van a decir que estás loco, que te falta un tornillo, pero la palabra de Dios ya nos está advirtiendo. Es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, un poder que transforma, un poder que sana, que salva, un poder que transforma familias, transforma matrimonios, transforma relaciones con los hijos, que transforma nuestra economía, que transforma nuestra manera de ver. Esta es la palabra de Dios. Es una palabra sobrenatural que va por sobre lo que marcan las leyes, por sobre lo que marcan los principios de la naturaleza. Pueden haberte diagnosticado algo, pero Dios tiene el poder, la capacidad de poder transformar tu realidad, de poder transformar tu enfermedad en bendición, en poder transformar una familia rota en una familia unida, una familia, un matrimonio que quizás no tenga esperanza, en un matrimonio sustentado y fortalecido en Dios. Pero necesitamos que Dios entre en nuestra ecuación, necesitamos que Dios entre con su Espíritu Santo y nosotros amemos a Dios obedeciendo su palabra, dejándole que Él nos muestre las cosas que hay para cambiar en nuestra vida. Tantas cosas aún Dios tiene que trabajar conmigo, tantas cosas tiene que cambiarlas, y tantas cosas tengo que darme cuenta aún, y necesito del Espíritu Santo para que me revele aquellas cosas que tengo que transformar en mi vida. Para eso simplemente necesitamos la revelación que viene de parte de nuestro Dios. ¿Qué está pasando con la generación de hoy? ¿Sí? Muchos en esta generación, tanto jóvenes como adultos, no han visto el poder sobrenatural de Dios en las iglesias. Muchas veces se suele predicar un Dios simplemente, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Un Dios intelectual o teológico, ¿sí? A través del estudio pormenorizado, del origen de la palabra, qué quería decir, cómo lo usaron las tradiciones, que está muy bueno, que es buenísimo, pero pierde del foco que necesitamos también esa parte de la manifestación del poder sobrenatural de Dios, porque Dios no es un Dios de libros, Dios no es un Dios que está encerrado dentro de una institución, que muchas veces el hombre a través de la historia ha tratado de alguna manera institucionalizar a Dios, a decirle qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo tiene que hacer las cosas, esto sí, esto no, porque, bueno, buscó institucionalizar a Dios y dejamos de lado al Espíritu Santo. No predican a un Jesús vivo, a un Jesús poderoso, a un Jesús sobrenatural. Como le decía, Hechos de los Apóstoles nos hablan de que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, fueron sucediendo cosas, sucedían cosas sobrenaturales. Y quizás nosotros necesitamos volver a la raíz de esa iglesia primitiva y ser llenos del Espíritu Santo para que pasen esas cosas sobrenaturales. Muchos cristianos les cuesta creer que aún hoy ocurren milagros, que aún hoy Dios tiene el poder para transformar las cosas por sobre la naturaleza. Y muchas veces
la gente cae en alcohol, en drogas, en sectas o en ocultismo, en cábalas, en amuletos, buscando algo sobrenatural que lo proteja, que lo cubra, porque no tienen y no conocen a este Dios sobrenatural. Nuestra sociedad se basa en ese humanismo, ¿sí? En que el hombre todo lo puede lograr en su inteligencia, con todos los avances de la tecnología, y que todo tiene que ver con nuestra capacidad, y se olvidan de Dios. Pero sabemos y conocemos que nuestro Dios aún hace milagros. En nuestra iglesia, ¿cuántos milagros hemos visto de sanidades? ¿Cuántos milagros de liberación? Quizás muchos de ustedes sean parte, una experiencia palpable de un milagro de Dios. Y el sentido común y nuestro razonamiento humano nunca van a producir un milagro. El milagro lo produce Dios a través de su Espíritu, a través del obrar de Él en nuestra vida. Y hay algunos enemigos que pueden afectar ese mover sobrenatural de Dios. En primer lugar, es la falta de conocimiento, la ignorancia. Cuando un pueblo no tiene conocimiento, es llevado cautivo en esa área. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Es importantísimo conocer lo que nos enseña la palabra de Dios. Es importantísimo conocer y tener un acabado acerca de las promesas, de los principios que encontramos en la palabra de Dios, de las verdades, de las cosas que podemos tomarnos de la palabra de Dios, porque vamos a poder aplicarlo en diferentes áreas de nuestra vida. Por eso es lo que le decía, la primera palabra segura, que no tiene dudas, que no tiene interferencias, que no tiene sesgo de nadie, de ningún ser humano, es la palabra de Dios. Esa es la revelación más segura que podemos tenerla. Sí tenemos que tener cuidado cuando alguien viene con algún versículo, que no lo saque de contexto para usarlo de pretexto para justificar algo. Necesitamos tener claridad, para eso necesitamos al Espíritu Santo y saber interpretar también acabadamente la palabra de Dios. Eso tiene que ver con lo que te decía la mala teología, cuando el simple hecho es estudiar a Dios como por medio de nuestra mente, de nuestra razón, sin tener al Espíritu Santo como nuestro maestro, como aquel que nos revele. Necesitamos la teología, pero necesitamos la revelación que venga del Espíritu Santo. Si yo conozco y no lo puedo aplicar a mi vida, hay algo que no está bien con esa teología, porque una teología tiene que ser aplicada a mi vida para que transforme en primer lugar mi corazón, mi mente, y que pueda transformar a lo que está en mi entorno, a mi familia, a mi ciudad, porque si no es simplemente conocimiento. El reino de Dios no consiste en mí, sino consiste en lo que Él puede hacer a través de mí para afectar a otras personas con el poder que viene de parte del mundo, de parte de Dios, perdón. Otra de los enemigos de lo sobrenatural es el humanismo, un conjunto de corrientes filosóficas, ¿sí? Donde quizás no nos damos cuenta, hoy está metido muy, muy en nuestra sociedad el tema de que yo lo puedo hacer todo si tengo conocimiento, si me preparo, si me esfuerzo, no necesito de Dios, simplemente es cuestión de que yo lo puedo hacer con la tecnología y con todas las cosas. El hombre no necesita más de Dios, y ese es un error garrafal que nos termina alejando de Dios, y un día la humanidad va a rendirse a los pies de Cristo, porque dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y conviene hacerlo antes que Jesús venga y no cuando esté el juicio, porque ahí ya no vamos a tener oportunidad más de arrepentirnos. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios, ¿sí? En primer lugar, tener la palabra de Dios como modelo, y nuestro modelo a seguir no es el humanismo, no es el hombre, sino que es a Jesucristo. Otro es el espíritu de rebeldía o de brujería, y eso tiene que ver, acá en Gálatas habla cuando se refiere a brujería, habla de palabras de fascinar. Oh, Gálatas insensatos, le escribía Pablo, ¿quién os fascinó o quién os embrujó para no obedecer la verdad? La brujería ciega el entendimiento de la gente para que no vea la obra redentora de Jesús. Muchas cosas hoy nos fascinan, como nos convencen o nos sorprenden, ¿no? A veces quizás la tecnología, quizás las cosas que el hombre va logrando, nos van alejando de Dios y nos vuelven rebeldes, ¿sí?
Rebelde quiere decir rebelarse a una autoridad, dejar de reconocer a quién es nuestra autoridad. Cuando nosotros no reconocemos a Dios como nuestra autoridad, cuando no nos sometemos a sus principios, no nos sometemos a su voluntad, estamos siendo rebeldes a Dios. Y todo aquel que no tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador, está siendo rebelde a la palabra de Dios. La mente carnal quiere decir ser una persona inteligente o hasta intelectualmente brillante, es bueno. La otra vez compartíamos en un grupo pequeño que hay muchas personas, y a mí me toca por ahí interactuar con muchas personas que son sumamente inteligentes. Yo le miro y digo, no puede saber tanto, no puede tener tanto conocimiento sobre algunas cuestiones técnicas de mi profesión, pero después yo me pongo a mirar la vida de esa persona y digo, para un poco. O sea, si es tan capo, tiene tanto conocimiento, pero mira lo que es su vida. Un desastre total. A veces sus finanzas son un desastre, su vida familiar, su vida de relaciones. Me sorprende mucho y admiro mucho la vida de Steve Jobs, el creador del teléfono inteligente, que muchos lo tenemos y lo ocupamos. Y cuando vos ves las presentaciones de él son fantásticas, capo. Pero cuando ves la relación que tenía con su hija, que la hija la odiaba, inclusive él habla de que no la reconocía, vos te pones a pensar, ¿realmente era tan sabio? ¿Era tan inteligente en sus cosas? Y muchas veces hay mucha gente que es muy capaz, pero que no es sabia. La sabiduría va a ver con cosas que van a trascender. Por eso, a veces la mente carnal, la mente sin Dios, es un enemigo de lo sobrenatural, porque es anti Dios. El apóstol Pablo era un hombre sumamente inteligente, pero no confiaba en su mente carnal, sino en la iluminación del Espíritu Santo. Dios, con las personas que están formadas, capacitadas, Dios hace cosas extraordinarias también, pero no es garantía. Por eso, si hay alguien que sabe la Biblia de punta a punta, es Satanás. ¿Qué ejemplo más claro acerca de alguien que conoce la Biblia? Y sabemos que Satanás, ¿quién es? El que vino a matar, hurtar y destruir. O sea, el conocimiento de la palabra de Dios simplemente no nos garantiza. Necesitamos esa relación. Necesitamos someternos, tener temor a Dios. Porque donde no hay conocimiento o revelación de Dios, el enemigo levanta una fortaleza. Necesitamos de la revelación de Dios. Y para ir cerrando, ya terminando la clase de hoy, ¿qué solución debemos traer nosotros como iglesia tenemos que traer como iglesia hoy a nuestra sociedad? ¿Quién va a un restaurante, no? Aunque ahora está medio limitado, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Busca ir a comer algo, a alimentarnos, ¿no? Si vamos a ver algo a ciertos lugares, esperamos ver algo. Y muchas veces la gente viene a las iglesias y lo único que encuentra es un buen show, encuentra una buena oratoria, alguien que expone la palabra con mucha gracia, nos entretiene, pero no hay poder sobrenatural de Dios. Y muchas veces las iglesias se han transformado simplemente en teatros o clubes que hablan acerca de Dios, pero donde Dios no está presente. Vuelvo lo mismo a lo que hablaba hace un rato acerca de, de cuando estaba Jesús en la tierra, ¿no? La gente que estaba con Jesús, los religiosos de esa época, unos capos, escribas, sabían todo, pero no lo vieron. Y hoy necesitamos que la gente vea a Jesús, y para eso necesitamos una iglesia que fluya en lo sobrenatural, en liberación, en sanidad, en salvación, en restauración. Y la iglesia sos vos, soy yo, cada uno de nosotros. Y necesitamos que Dios pueda fluir en nosotros. Hoy es tiempo de volver a esas raíces de la iglesia primitiva, una iglesia de poder, una iglesia que transforma, una iglesia que impacta en la sociedad, y tenemos que levantar una generación que derrote las mentiras de Satanás y que abrace y manifieste el poder sobrenatural de Dios a través de Jesús, la única fuente genuina del poder. Así que yo te desafío a que puedas buscar a este Dios. Siempre voy a insistir hasta el cansancio durante el seminario que el secreto para fluir en Dios está en lo secreto nuestro, en nuestra intimidad personal con Dios.
No hay otro secreto. No hay alguien que te va a venir a orar, imponer las manos y que va a transformar tu vida simplemente por una oración. No va a ser transformada tu vida porque vos escuches desde que te levantes hasta que te acuestes predicaciones o escuches música cristiana y de alabanza todo el día. La verdadera transformación y manifestación del poder de Dios se va a dar a través de nuestra relación íntima con Dios. A medida que vamos conociendo a Dios, a medida que nos vamos metiendo con Él, Él va a transformar nuestra vida. Y para ir ya cerrando, yo te desafío en el nombre de Jesús a que puedas dar lugar al Espíritu Santo en este momento. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda estar visitando y manifestándose en la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas estar abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestra manera de pensar, que puedas estar transformando nuestra manera de ver las cosas. Pero necesitamos la revelación que viene simplemente de ti. Señor Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, que tu Espíritu Santo trae revelación a su corazón. Les muestra las cosas que tienen que cambiar. Les muestra las cosas que deben ser transformadas, Señor, y que empiezan a fluir en lo sobrenatural tuyo, Señor. Señor, no solo en conocimiento, no solo en inteligencia, sino que tú pones algo sobrenatural en sus vidas. Milagros van a ocurrir a través de sus vidas. Señor, ellos van a poner las manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Señor, ellos van a orar por los que están oprimidos y van a ser liberados. En el nombre de Jesús, yo declaro que sus familias son restauradas, que ellos van a ser llamados hijos poderosos de Dios y van a preguntarle, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hizo Dios? ¿Por qué está tu vida así? ¿Por qué viví de esta manera? Y es porque la presencia de Dios, la presencia sobrenatural de tu Espíritu Santo está con nosotros. Señor, que la gente pueda percibir un aroma diferente en nosotros, un espíritu diferente que es tu Espíritu Santo, Señor, y que donde pisen la planta de nuestros pies, donde pise la planta de los pies de cada uno de mis hermanos, cosas poderosas sucedan, Señor, cosas que transformen, Señor, y todo es para gloria de tu nombre, no para nosotros, porque queremos que vos te lleves toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así va a ser.